hablar de la iglesia llamada Esmirna, que significa amarga, ¿ok? Pero primero vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y que cada cosa que aquí esté escrita se clave en nuestro corazón, Señor, para bendición y para vida eterna. Pon esta palabra en nuestra mente, ponla en nuestra alma, ponla en nuestro espíritu y que podamos caminar en tu palabra, en profundidad en ella, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos siempre perdón por nuestros pecados, porque sabemos que pecamos, Señor, y te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, toda vanidad, orgullo, soberbia y todo pecado, Señor, de la carne. Límpianos de ellos y ayúdanos a ser mejores delante de ti. Bendice este estudio en esta noche, Señor, y que esto sea luz para nosotros y que podamos llevarlo a mucha gente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Es la segunda carta que escribe el apóstol Juan, la segunda carta que le es enviada para que él escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, que es el pastor. ¿Ok? Recuerden que las cartas a las 7 iglesias son cartas que van dirigidas a los 7 ángeles y los 7 ángeles son los pastores. Entonces dice así, versículo 8, es capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos, el nombre Esmirna significa amargo o amargura. El primero y el postrero, cuando habla de primero y postrero, tiene que ver con la eternidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie antes de él y no hay nadie después de él. O sea, él es el primero y él es el último. Y ahí también podemos decir el alfa y la omega, que son las últimas, y la primera y la última letra hebrea, para dar a entender que no hay nada antes ni después del Señor. ¿Ok? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, que el que está hablando es el Dios eterno. El que estuvo muerto y vivió. Recordemos que Jesús mismo dijo, a mí mi vida nadie me la quita, yo la doy porque yo quiero, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces el que estuvo muerto y vivió, el que resucitó al tercer día, el Señor Jesucristo, dice esto. Yo conozco tus obras. Cuando hablamos de obras sabemos que estamos hablando de obras buenas y obras malas. No son solo las buenas, no son solo las malas, sino es el conjunto de todas las obras, tanto buenas como malas. Y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué tribulación y pobreza? Porque la iglesia que estaba en Esmirna sufrió 10 grandes persecuciones. Sufrió otras persecuciones menores, pero hubieron 10 grandes persecuciones que mataron a muchos cristianos en Esmirna. Y eso pasa hasta el día de hoy en los países árabes, en los países comunistas, que los cristianos son perseguidos. De hecho, los cristianos han sido perseguidos en toda la historia de la iglesia. Han sido muertos de distintas maneras, quemados, asesinados, aserrados, degollados. Le han hecho de todo el pueblo cristiano durante 2000 años. Nosotros vivimos en América, en Estados Unidos, y vemos que la persecución aquí es más bien de un carácter intelectual, con mucha propaganda, con cosas antibíblicas, pero todavía no estamos en ese punto, por lo menos acá en este país, de una persecución física radical como la que sufría la iglesia de Esmirna. En una de esas ocasiones murieron 800 personas en una de esas persecuciones, y en otra 1500 personas. En esta iglesia, en el año 164 aproximadamente, murió el obispo de la iglesia, Policarpo, lo metieron a la hoguera. Entonces, el martirio que sufrían los hermanos en Cristo, aquí en esta iglesia, era real. Entonces, si un hombre no quería abandonar su fe en Cristo, le quitaban sus posesiones y luego los asesinaban. Entonces, era una persecución real. Dice así el versículo bíblico. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué pobreza? Estaban empobrecidas por la persecución. A nadie le permitían tener un buen trabajo o una propiedad si era cristiano. Estaba empobrecida, económicamente hablando. Pero entre paréntesis aparece aquí esta expresión de parte del Señor Jesucristo que le dice, pero tú eres rico. ¿De qué riqueza está hablando? Evidentemente que la riqueza que tenía el Señor Jesucristo, o lo que está hablando el Señor Jesucristo, es de una riqueza espiritual. Porque la intimidad que ellos tenían con Dios era muy alta. Entonces le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La blasfemia.
Porque la blasfemia venía, la blasfemia de la persecución, la blasfemia de rechazar el nombre de Jesucristo y asesinar a los hermanos, venía de los judíos. No venía de los paganos, no venía de los mundanos. Lo podríamos poner hoy día en este contexto. Cristianos persiguiendo cristianos. Cristianos diciendo, yo tengo la razón y tú no, y total te quieren matar espiritualmente. O pastores, yo he sido testigo de cuántas veces los pastores le han dicho, no todos, gracias a Dios, hay hombres de Dios, pero hay algunos que maldicen al hermano que si se va de la iglesia, te va a ir mal, y Dios te va a caer encima y te va a pasar la calamidad. Eso es brujería, eso es hechicería, están maldiciendo al propio pueblo de Dios. Y la iglesia de Cristo tiene dos llamados. Uno es que es nación santa, real sacerdocio. Cuando hablamos de decir real sacerdocio, no significa que hay un sacerdote, sino que la iglesia entera de Cristo son sacerdotes para Dios. Entera, o sea, no hay un sacerdote específico. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote es Cristo. Entonces la iglesia entera es una iglesia de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y ver a hombres que aparentemente son hombres de Dios maldiciendo y diciéndole a hermanos que les va a ir mal, que se van a morir, que les va a ir mal en el trabajo, que les va a ir mal en el matrimonio, o aquellos que se dicen ser apóstoles, dicen, oye, los pastores que me dejaron, Dios les va a poner la mano encima y los va a destruir. Todo esto no es más que brujería, esto es hechicería, esto no tiene nada que ver con el carácter de Cristo, con el carácter de los cristianos. Entonces, aquí vemos que los judíos, ¿qué significa la palabra judíos? La palabra judío significa alguien que glorifica a Dios, o los que glorifican a Dios. Viene de la palabra Judá, que significa alabanza. La tribu de Judá en el desierto era la tribu que iba delante de las otras tribus. Dios ordenó las tribus de tal manera que fueran 3 tribus adelante, 3 a los costados, en cada uno de los costados, o sea, 3 enfrente, 3 en la derecha, 3 a la izquierda y 3 en la retaguardia. Era como un escudo de protección. Y la tribu más numérica, la que tenía más soldados, más guerreros, era la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Es una enseñanza para decirnos a nosotros que tenemos que pelear todas nuestras batallas, en cierto sentido, con alabanza. Nosotros oramos a Dios, pero alabamos a Dios. Nosotros le entregamos un ayuno al Señor, pero le entregamos con alabanza. Le hacemos peticiones con alabanza, con acción de gracias, sabiendo que Él es bueno. Porque el carácter de Dios es bueno. Él es santo, Él es bueno y Él es fiel siempre. Ese es su carácter. Así es Dios. Entonces tenemos aquí que los judíos, los que decían ser, los que debían ser los que glorificaban a Dios, rechazaban el mensaje del evangelio y mandaban asesinar a los cristianos. ¿Ok? Dice así, que son, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, blasfemia porque no respetan el significado de su nombre, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que aquellos que se creen tan apegados a la ley de Moisés, tan apegados al judaísmo, no son otra cosa que sinagoga de Satanás. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Son sinagogas, son templos de Satanás. Y dice así, no temas, le está hablando a la iglesia de Esmirna, en nada lo que vas a padecer, las persecuciones iban a venir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y esto sucedió muchas veces, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que sostuvo a esta iglesia en pie fue el mensaje que el Señor Jesucristo les entendió. Les dijo, yo soy el que estuvo muerto y vivió. O sea, no teman, no tengan temor de la muerte, porque también van a vivir. Si su Señor murió y vivió, no deben temer a la muerte. Sean fieles hasta la muerte, o entreguen sus vidas, sean el amor de Dios debe ser tan grande que la muerte no debe ser un instrumento de tropiezo para ustedes llegar a la presencia de Dios. Al contrario, ellos mueren y van derechitos al cielo. Es una gran bendición, es una gran carta, es un gran llamado que el Señor les hace. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Fíjate que dice que el Espíritu es el que le habla a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a las iglesias.
O sea que el Espíritu Santo le está, mientras las cartas están siendo escritas, mientras las cartas están siendo leídas, mientras los pastores que reciben la carta se la leen a la congregación, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. El Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Es a quien el mismo Señor Jesucristo dejó como el Paracleto, el Consolador, el Ayudador, el que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y dice así, en lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A cualquier persona que le digan que lo van a matar 2 veces, dice: oye, pero ya me mataron, me van a matar 2, pierde la esperanza. Cualquier persona se desanima. Dice, entonces le dice, le dice: no te preocupes, no hay segunda muerte. Lo que hay después es vida eterna. Van a recibir la corona de la vida eterna. Es una carta bien esperanzadora del Señor. Ahora bien, vamos a la siguiente carta, que es a la iglesia de Pérgamo. Antes de pasar a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, el periodo, si identificamos cada nombre de cada iglesia con periodos de tiempo, la iglesia de Esmirna fue el tiempo de las grandes persecuciones entre el año 64 y el 313, que fue cuando Constantino hizo un edicto para unir la iglesia con el Estado. Cuando se unió la iglesia con el Estado, la iglesia que había en ese momento, que era una iglesia más bien fría, se unió con el Estado y nació lo que hoy se conoce como el catolicismo. Yo no le quiero tirar a los católicos, pero es lo que históricamente sucedió. Pasó a nacer el catolicismo, y la iglesia fiel, la que se mantuvo fiel, seguía siendo martirizada. El mensaje a Pérgamo. Esta es una palabra bien dura todavía para aquellos que intentan gobernar la iglesia y que no entienden que el gobierno de la iglesia es del Espíritu Santo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Para quién la espada? La espada es para poner juicio. La espada es para poner justicia. Los soldados la llevaban consigo siempre. Entonces Cristo ya no le dice el mismo mensaje a la iglesia anterior, sino que le dice: el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. O sea, le está dando una advertencia. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque la ciudad era conocida, la ciudad de Pérgamo era conocida por tener todo tipo de paganismo, de brujería, de hechicería. Era literalmente el trono de Satanás, esa ciudad. Entonces le dice: yo sé dónde moras, yo sé dónde tú habitas. O sea, yo conozco la dificultad espiritual que tú tienes alrededor, con todo este paganismo que hay alrededor tuyo, con toda esta hechicería, con toda esta brujería, yo lo sé. Y dice así: pero retienes mi nombre. O sea, a pesar del lugar en el que estás viviendo, estás reteniendo mi nombre. Te mantienes firme en decir que ustedes me siguen, que son cristianos. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, este hombre fue muerto en la hoguera. Este hombre lo metieron en un horno ardiente. Al mismo tiempo que Juan el apóstol iba siendo llevado, desterrado a la isla de Patmos, en esa fecha más o menos, Antipas fue metido en un horno ardiente. Y Policarpo, que yo te dije que había sido quemado, me confundí con él. Policarpo lo trataron de quemar, pero no pudieron. Lo pusieron en una hoguera, el viento vino, sopló el fuego hacia el lado, el hombre quedó intacto, la leña se consumió, y el ejecutador, como vio que no había pasado nada, tomó un hacha y lo mató con un hacha. ¿Okay? Entonces, los testigos de Cristo morían de una forma sanguinaria. Y Policarpo murió así, y este hombre murió en un horno. Y dice así: que no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, lo mataron ¿en dónde? En esa ciudad. Ahí mismo, en esa ciudad, la ciudad de Pérgamo, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta falso, un profeta pagano, un profeta que no era judío, pero que tuvo algún conocimiento del Dios de Israel. Cuando Israel iba por el desierto, e iba en su marcha destruyendo las naciones paganas que estaban a su alrededor, vino el rey y le dijo: maldíceme a este pueblo. Y Balaam, como no podía maldecir, porque cada vez que iba a maldecir Dios ponía en su boca bendición para Israel,
le dio instrucciones al rey para que invitara a las mujeres de su reino a invitar a los judíos a los sacrificios paganos. Y por causa de esto murieron miles de judíos, porque Dios puso juicio y fueron muertos por causa del consejo de Balaam. Y Balaam, el nombre Balaam significa desviador del pueblo. O sea que su nombre tiene un significado espiritual, desviador del pueblo. Y Dios le dice, el Señor Jesucristo le dice, ¿tienes ahí la doctrina de quién? Del desviador del pueblo, la doctrina de Balaam. O sea, que esta iglesia tenía gente ahí que estaba enseñando cosas totalmente contrarias a la fe cristiana. ¿Por qué? Por precio, por dinero. El Balaam del Antiguo Testamento, el rey le dio oro, le dio un pago para que él pusiera estas trampas, y estos que retienen esta es la misma doctrina, enseñan al pueblo a desviarse de la Sagrada Escritura por dinero. Hoy día podemos ponerlo bien en contexto. ¿Cuántos predicadores nos predican lo que el pueblo quiere escuchar y jamás hablan del pecado, jamás hablan del arrepentimiento, jamás hablan de que hay un infierno? Porque el dinero es bueno. Entonces se llenan el bolsillito y salen con el cheque, pero jamás le dicen a la iglesia que se arrepiente. Y si la iglesia no se arrepiente, es la primera que se va al infierno. Y esa es la realidad. La iglesia va para abajo si no se arrepiente. Ahora bien, dice así. No, y los cristianos, cuando nos dicen ora, ayuna, busca a Dios, huimos. Pero cuando nos dice, así dice el Señor, este año te voy a bendecir con riqueza y con abundancia, hoy somos los primeros en poner la voz a la profecía. Así los falsos profetas como Balaam, por amor al dinero, constantemente están desviando al pueblo de Cristo. Y esa es la realidad hoy día. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Balac era el rey. Y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ellos iban, hacían sus sacrificios a los ídolos, a los dioses paganos, y los judíos iban, las mujeres los invitaban, los seducían para llevarlos. Y a cometer fornicación. O sea, iban, sacrificaban a los ídolos y encima cometían fornicación con estas mujeres paganas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y aquí me voy a detener un momento. Los nicolaitas viene de dos palabras, Nicos y Laos. Nico, gobierno, Laos, pueblo, los que gobiernan el pueblo. Entonces hay mucha gente hoy día que si tú no haces o no crees lo que ellos dicen, tú estás equivocado. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que saben. Yo lo he visto tantas veces. Ellos son los que realmente tienen la verdad y todos los demás están equivocados. Y entonces quieren llevar siempre el control, la batuta dirían en mi pueblo. Siempre quieren tener el control, siempre quieren tener la última palabra, siempre quieren tener la razón. Y lamentablemente que aquí el único que tiene la razón es Cristo. El único que se sabe la Biblia entera de tapa a tapa es Cristo. El único que gobierna la iglesia es Cristo a través del Espíritu Santo. La iglesia no la gobierna Perico Pérez ni Pepita Pérez, la gobierna el Espíritu Santo. Él es el que la dirige. Entonces los nicolaitas les gustaba ese control. Les gustaba ser los que mandaban, los que llevaban las cosas, aunque estuvieran equivocados. Y esa doctrina que dice la Escritura que el Señor la aborrece. Él aborrece a los nicolaitas, porque están sustituyendo el gobierno que solo debe tener el Espíritu Santo sobre la iglesia. Es impresionante esto. Es de verdad que es impresionante. Cristo aborrece las obras de los nicolaitas. Dice así. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea que Cristo mira bien de lejos a esta gente que intenta gobernar al pueblo, como sea, con control, con trampas, con maldiciones, como hay algunos que si te vas de la iglesia te va a caer una maldición. Control. Eso no debe ser. El pastor está puesto para bendecir. El pastor está puesto para entregar la palabra. Los profetas de Dios, la gente de Dios, los estudiosos, los predicadores están puestos para llevar bendición. Hay casos extremos donde Dios usó a sus siervos, los apóstoles como Pablo, y que tuvo que usar una palabra fuerte en contra de alguien. Pero son casos exclusivos en la Escritura y no está dado para los pastores. Y dice así, por tanto, arrepiéntete. El arrepentimiento, ya sabemos que arrepentirse es cambiar de dirección. Vas cambiando, vas hacia un rumbo y te giras completamente y vas hacia el otro lado. Por eso siempre decimos, el que miente, no mienta más. El que roba, no roba más. El que fornica, no fornique más. Arrepentimiento es cambiar totalmente la actitud y caminar hacia el otro lado. Dice, arrepiéntete.
pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, con la palabra. No los va a confrontar con otra cosa, sino con su propia palabra. Con la palabra de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Estamos hablando del maná escondido, estamos hablando ya en el cielo, en la presencia del Padre, el maná escondido. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Ese nombre con el cual te va a identificar en esa piedrecita, el único que lo conoce es Cristo. O sea, tiene que ver con una intimidad especial con el Señor. Es un regalo de una intimidad especial con el Señor, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios te va a dar una piedrecita. Tú conoces lo que está en la piedrecita y tu Señor conoce ese nombre. Hay una intimidad, hay una relación íntima con Él. Entonces nadie más la conoce. Y Dios te está premiando. Dice, el que venciere tendrá este maná escondido y tendrá esta intimidad íntima conmigo. El que venciere. Pero el que no, ya ustedes saben, se va para abajo. El que no venciere se va al infierno. Y el infierno existe y es real. Entonces tenemos aquí la iglesia de Pérgamo, que estaba situada en la ciudad de Pérgamo, hablando en términos concretos, en años, empezó a existir del 313 hasta el 606 aproximadamente, que fue el tiempo en que el paganismo, donde se unieron los cristianos ya fríos, los cristianos carnales, se unieron con un paganismo romano, y la iglesia unió todos los diferentes tipos de paganismo que habían alrededor, y fue su compromiso matrimonial. La palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial. Hubo un compromiso de la iglesia de Cristo, que antes era la iglesia de Cristo, con el paganismo. Y también significa alta cerradura. Y es bien importante esto, ¿por qué? Porque en ese tiempo fue en que se empezaron a poner las cerraduras para que los cristianos ni siquiera pudieran leer la Biblia. Y a quien encontraran leyendo la Biblia sin el permiso de los obispos católicos en aquel momento, lo mandaban a matar. Entonces pusieron una alta cerradura y la iglesia se unió con el paganismo en un compromiso matrimonial con el mundo, no con su verdadero maestro, no con el verdadero Señor, no con quien es el esposo, el cual cuida a la novia. ¿Ok? Vamos a orar. Les voy a dejar esta enseñanza hasta aquí hoy día. Hay mucho más por sacar, pero lo vamos a dejar hasta aquí. En el nombre del Señor. Si quieren revisar los versículos bíblicos en el Antiguo Testamento, Números 31, 15 y 16 habla de cómo Balaam llevó a la enseñanza a los judíos para que fornicaran y para que sacrificaran delante de los otros dioses. Y pueden chequear ahí el pasaje bíblico y estudiarlo en su casa. En el nombre de Jesús, gracias. Padre amado, en el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Te pedimos que siempre nos mantengas fieles a ti, que guardes nuestro corazón y que tu Espíritu Santo saque aquellas cosas que no pertenecen a nosotros, que no pertenecen, Señor, a la vida de un hombre o una mujer de Dios, a un hombre o una mujer cristiana, que nos cambies por completo y nos amoldes a como tú quieres que seamos. Señor, que si hay cosas que en esta palabra nosotros las tenemos, que sean quitadas por completo. Y Señor, tú siempre te glorifiques en nuestra vida, porque tú, oh Dios, eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y los días, Señor, son malos y tu venida está cerca. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús.